Jóvenes ilustres, les doy la bienvenida a este tema 2, conceptos relacionados con la lingüística. Me da mucho gusto que vayan caminando ya a estas alturas de nuestra materia de lingüística, sobre todo la forma como se va abordando el tipo de palabras, la relación que existe entre las personas. Y me viene a la mente precisamente ya aquí en el tema 2, que se ha manejado mucho lo que es parte de la interpretación de las escrituras, desde la filosofía, desde la educación o diferentes ciencias, que se dice así, exégesis, la interpretación del texto. Precisamente aquí en el tema 2 se va a ir abordando algunas concepciones, algunos puntos relacionados con esta materia que es muy importante para el siglo XXI. Sobre todo ir dignificando lo que es prácticamente la esencia de lo que es la lengua, las palabras, el idioma, la descripción que podemos hacer del mundo. Precisamente aquí en el tema 2 van a ir viendo lo que es en primer término la primera variable, que es la fonética, que prácticamente estudia los sonidos físicos del discurso humano. Precisamente la fonética nos hace entender qué es ese discurso de lo que hace el ser humano, de lo que va describiendo. Al final de cuentas podemos describir o podemos darnos a través de la verdad eh, prácticamente de cómo está constituido el mundo a través de códigos, a través de esa concepción de la semántica, de la semiología, y muy bien va de la mano lo que muy bien comentó en su momento el propio Umberto Eco en ese tratado de semiótica, donde abordaba ese tipo de cómo se ha ido construyendo el propio lenguaje, la propia lingüística a través de los tiempos. Tiene que ver con el punto de vista histórico, sin duda, pero además podemos darnos cuenta que ese discurso humano también debe de reflejar y debe de describir lo que es la realidad. Precisamente esa ecuación que en su momento se ha venido describiendo, que el propio lenguaje no puede ser un lenguaje aislado, sino también comunitario. Y aquí va de la mano con lo que va a surgir a partir del siglo XX, lo que se va a llamar la filosofía del lenguaje, con el propio Ludwig Wittgenstein, con sus tratatus lógico-filosóficos, el propio Karl Popper, que trabajó también el concepto de las refutaciones a la ciencia. Pues bien, eso es prácticamente el lenguaje, es comunitario, pero también privado, porque al final de cuentas se describe un mundo a través del pensamiento propio, a través de la individualidad. Pues bien, la fonética es prácticamente eso, es el discurso humano, es lo que se va a ver en este tema 2, pero además se va a abordar otra variable que es la fonología. La fonología prácticamente, al igual que la propia fonética, pertenece a esa rama de la lingüística que estudia el sistema de los sonidos. Sabemos que cuando se ve allá en el punto de vista antropológico, la lingüística, existe también un proceso biológico, un proceso de estructura por el cual vemos que el ser humano es el único, como decía Aristóteles, el animal político que se comunica con certeza. Vemos comunicaciones naturales, comunicación sensitiva del reino animal, pero nada como el ser humano a través de esa claridad. Y muy bien comentó el propio, en su momento, Vygotsky, pensamiento y lenguaje. Ese lenguaje prácticamente define lo que es el propio pensamiento. Pues bien, la fonología es parte de esa rama, de toda esa estructura de la propia lingüística a través de los sonidos. Pero además, también se va a ir abordando otra concepción que es la semántica o la semaciología. Esa concepción prácticamente va de la mano con el estudio prácticamente de esos textos, de la descripción, de la historia, de la literatura y del punto de vista de cómo se va reformulando para todo estudiante, sea de diferentes carreras, y más si es del ámbito educativo. Es importante porque la semántica está expuesta en el aula de clases, se expone también a nivel social y se enriquece a la vez. Me viene a la mente una obra de un pensador inglés llamado el propio, eh, el pensamiento inglés, con el propio Wells, en ese libro que hablaba de la máquina del tiempo, donde llega un momento que se aventura tanto al tiempo que
que va con una civilización en el futuro, muy a futuro, y se da cuenta que es incapaz de comunicarse con ellos porque no existe ese código de identificación. Pues bien, la semántica va de la mano en eso, en ese código de descifrar y sobre todo entender cómo vamos, hacia dónde queremos ir y sobre todo la forma como debemos de ir dando claridad a lo que es el ser humano en temas de comunidad y en temas de educación. Eso es la semántica, lo que se va a ver también en este tema 2 y también se va a ir abordando lo que se va a llamar la morfología. Esto prácticamente se describe o dice así que es la estructura interna de las palabras, la morfología. Al final de cuentas vemos que existe, por ejemplo, aquí en México, a través de diferentes estados de la República, vemos que existe significados muy diferentes a través de la palabra de lo que se puede decir. Vemos que a partir ya, como muy bien comentó el profesor José Manuel Villalpando Nava en su libro Historia de México, hablaba sobre el periodo clásico, el periodo preclásico y el periodo posclásico. Vemos diferentes tipos de etnias, de culturas zapotecas, mexicas, tlaxcaltecas, totonacas, etcétera, etcétera. Y cada uno de ellos le da prácticamente significado a través de las palabras. Y eso es lo que hemos estado comentando, la morfología, y es de vital importancia, sobre todo en el punto de vista de la interpretación. Hablando de interpretación, también por ahí existe un libro de un existencialista, educador, filósofo, civis, ciudadano, de ahí viene, también se declina la palabra, el concepto de civismo. También otra palabra que va de la mano con esto, que se llama escatomai, se dice en griego, yo analizo, yo pienso. Eso es prácticamente la etimología. ¿Qué tan importante es en estos tiempos? Por supuesto que sí. Y además es importante ir describiendo las claridades que pueden ir generando a través de nuestro tiempo. También se va a ver la gramática, por supuesto. Sobre todo vemos que en esta parte de la lingüística la gramática es de suma importancia porque existe también normativas como uno puede ir abordando. En este caso, la lingüística se va a enfocar en el lenguaje español, que es ya una propiedad de México, es una propiedad de los estudiantes. A través de ello podemos ir describiendo el mundo a través de la lengua española, la gramática. También se va a hablar un poco de la analogía, y esto me remonta prácticamente al propio sofista Hipias, que hablaba también su filosofía en términos de analogías. Vemos que al final de cuentas, cuando tratamos de interpretar el mundo, también lo hacemos a través de analogías, asociaciones de aspectos generales, cómo puede ir generando cierto aprendizaje, ¿no? Comparaciones de realidades, comparaciones de ejemplos. Prácticamente eso va de la mano con la analogía. También se va a hablar de la sintaxis en este tema 2. Claro está, de la prosodia y también el punto de la ortografía. Todos estos temas va de la mano con el habla y la norma también que se va a ver en este tema 2. Va a ser, sin duda alguna, este tipo de experiencia va a ser un punto de vista que va a enriquecer la lengua, la lengua que se va expresando a través del aprendizaje. Sobre todo, este tipo de materia lingüística, sin duda, es un plus que está manejando nuestra universidad y va a ayudar para que se le pueda dar claridad y sobre todo pautas para ver qué estamos haciendo, cómo lo vamos a organizar, pero también qué tipo de palabras se puede decir. Y muy bien comentó este profesor llamado Wittgenstein, decía así que los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Si mi lenguaje es limitado, también mi mundo será. Pues hagamos que el lenguaje sea muy amplio,
sin duda alguna así será, y vamos caminando. Muy bien, jóvenes, me despido y vayan trabajando ya lo que es el tema 2. Hasta pronto.